Guerra que no esperaste, esta dama hará lo posible para obtener la victoria. Todos. Ordénenle a la gente a elevar sus banderas. Suenen los cuernos. Es momento de avanzar. Sí, Su Excelencia, comandante. Toda la facción montañosa presente respondió al unísono. Probablemente no asaltaríamos la unidad liderada por la princesa Imperial Elizabeth. Esta era una entrada al infierno. El ejército más débil en el ejército de la Alianza Humana, también conocido como los Cruzados, probablemente era el ejército imperial de Francia, aunque la República de Batavia también era famosa por ser la más débil en guerras abiertas, sí. Obviamente debíamos apuntar por el ejército imperial aquí. ¡Buh! Antes de saberlo, el sonido de los cuernos siendo soplados se pudo oír. Pertenecía a los cuernos de la facción de las llanuras. Parecía que Barbatos había comenzado a moverse. Al ver la dirección de su avance, me percaté que se estaban dirigiendo exactamente hacia el ejército imperial de Habsburgo, el cual estaba siendo comandado por la princesa imperial Elizabeth. ¡Qué lamentable! Erma, los preparativos están completos. Lo único que deberías es dar la orden. Citri llegó corriendo como un perro y miró a esta dama. ¿A dónde deberíamos ir? ¿A cuáles humanos acabaremos primero? ¿Habsburgo? ¿Francia? ¿Bretaña? ¿Polonia, Lituania? ¿O solo deberíamos acabarlos a todos a la vez? No. Exterminaremos primero al ejército imperial de Francia. Bien. Citri juntó los nudillos de sus puños con un sonido sordo audible. Incluso solo con eso, el aire fue empujado de tal forma que esta dama casi deja caer su abanico. Aunque esta niña es simple, tiene un defecto, se comporta por impulso. Ahora bien, no hay tiempo para dudar. Aunque esta era una guerra que esta dama no había comenzado, y una en la que no tenía intenciones de participar, en cualquier caso, esta dama se encontraba en una posición muy cercana a la guerra. Por fortuna, anhelar la paz pero no realizar la guerra con desdén es lo que hace al ejército de esta dama. Algo como las tropas de Francia, quienes están obsesionados por una enfermedad, podemos aplastarlos con facilidad. Esta dama levantó el borde de su abanico de pluma y señaló a la dirección a la que debíamos ir. Facción montañosa, avancen. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 3. Llanuras de Bruno, ejército de la Alianza Creciente. Todo estaba saliendo tal como lo había predicho. Paimon era una traidora depravada. Estaba seguro de que si le mostraba una abertura, entonces ella, sin duda alguna, aprovecharía la oportunidad. Y con certeza, ella se abalanzó hacia Barbatos como un coyote que ha percibido la sangre. Hacer que me una a la facción montañosa probablemente era un simple pretexto. La verdadera meta de Paimon era Barbatos. Al convertir mi error en una falta de Barbatos, ella probablemente estaba planeando que Barbatos perdiese su posición. Antes, mientras solicitaba mi juicio militar, dije, yo, todo el tiempo, solo me preocupo por su honor y seguridad, Su Excelencia. Eso era un señuelo. Como si implicase que un juicio militar era el único método para proteger a Barbatos. Inferí intencionalmente que si yo era ejecutado, entonces la oportunidad de hacer que Barbatos tomase la responsabilidad se desaparecería junto conmigo. Eso no era más que una pequeña implicación, pero parecía que Paimon, quien pensaba una forma de joder a la facción montañosa, fue capaz de escuchar todo tan claro como el agua. ¿No era espléndido? Paimon, aunque eres una traidora que vendió a su propia raza, eres una traidora y con un intelecto inigualable y extraordinario. Si la traición era un talento, entonces, sin duda alguna, te concedieron un talento de primera clase. Esto era algo que lo único que me permitía hacer era reconocerlo. Honestamente, quería aplaudirle. En primer lugar, en la historia, Paimon originalmente era una existencia parasitaria que traicionaba al ejército de los lores demonio y se aferraba al héroe. En el juego Dungeon Attack, el héroe encuentra a Paimon por casualidad mientras vagaba por la ciudad fronteriza. En ese momento, la Lord Demonio Paimon se enamoró a primera vista, llevándola a aparecer ante él con mucha frecuencia.
Esta es la primera vez de esta dama conociendo a un hombre como tú. Esta dama te concederá el derecho de robarle los labios, señor héroe autoproclamado. Encajando con su título de reina de la súcubo, Paimon se acercó perfectamente al héroe. Aunque en ese tiempo, al héroe le había robado el corazón y cedido ante la emoción llamada amor por primera vez en su vida, al final, ambos fueron incapaces de superar las diferencias raciales y Paimon terminó muriendo en manos del héroe. Bastante divertido, incluso después que su corazón fue perforado por la fría espada del héroe, Paimon no alejó sus emociones hacia él. Demonios y humanos viviendo juntos. Esta dama ha comenzado a soñar esa posibilidad luego de conocerte. Sin embargo, es algo que no se puede evitar, ¿o sí? Ya que los sueños son similares al ondeo de los frágiles pétalos de las flores, esta dama no puede culparte. Cuando llegó el final, Paimon sonrió mientras la sangre brotaba de la comisura de su boca. Este ya es un cuerpo moribundo. ¿No podrías concederle a esta dama un último beso? Como si estuviese invocando una maldición. Como si estuviese concediendo una bendición. ¿Debería llamarla una romanticona ya que fue capaz de lograr su amor luego de haberse sacrificado? Aunque habría sido un alivio si ella hubiese pagado la pena solo con su vida. Paimon era la cabeza que lideraba la facción más grande en el continente demoníaco. Debido a eso, ya que el héroe no recibió ninguna amenaza por los demonios, todos fueron capaces de entregarse a sí mismos para resolver la división dentro de la humanidad. Y la oposición que tuvo que enfrentar al héroe, el cual fue liberado, no fue otro más que, eso estuvo cerca, milord. De cualquier forma, esta damisela nunca se aburre cada vez que lo ve desde un lado. De vez en cuando, hay días en los que esta damisela cree que su vida puede que sea solo una gran broma. Es cierto. Esta era una niña ruda que no tenía expresiones faciales. La princesa imperial Elizabeth, quien lideró al imperio de Habsburgo, llevó al héroe a la vanguardia, y la reina Henriette, quien lideró al reino de Bretaña, apuntó a Farnesio como general. Los dos héroes del siglo se acercaban a la guerra con el fin de hacer que sus naciones ganaran supremacía. Esta era una historia que se suponía que se desarrollaría 15 años más adelante. Actualmente, en la forma en la que yo mismo he ubicado a Farnesio, se puede considerar un futuro que absolutamente nunca podría pasar. Más que eso, ¿qué fue eso de antes? Seguramente usted no estaba tratando de salvar a esta damisela mediante su propio sacrificio, ¿no? Honestamente, esta damisela solo puede decir que eso fue molesto, milord. Esta damisela preferiría ser asesinada por un lord demonio que ser abrazada por usted. Aunque esta dama juzga su intelecto considerablemente, esta tiene un punto de vista increíblemente objetivo cuando se trata de su físico, milord. Es decir, su cuerpo es horrible. Algo que se siente, de alguna forma, carente cuando se es abrazado, algo que es poco atractivo cuando permite al cuerpo de uno ser abrazado completamente por ello. Hace difícil poder encontrar algo más desagradable que esto, así es ese tipo de físico. Por eso, si por casualidad, el peligro se acerca a esta damisela, no se sienta innecesariamente inclinado por mostrarlo, sino que deje todo como está ahí. Le quité el sombrero a Farnesio y comencé a apretarle la coronilla de su cabeza. Esta niña, solo porque ha aprendido algo de volubilidad de lápiz, ha hecho que su imprudencia realmente esté rozando los aires. Esta mocosa merece un castigo a través del masaje. Farnesio tembló y sacudió ambos brazos. Milord, ¿acaso esta damisela no le ha dicho muchas veces? La coronilla no, cualquier otro lugar está bien, pero, la coronilla no, todo menos la coronilla. Derrítete obedientemente, pastelito de arroz. Esta dama se está derritiendo. Ya esta damisela se ha convertido en una pulpa. Para esta chiquilla de cabello rubio, quien actualmente estaba a mis brazos y parecía volverse una gelatina, estaba destinada a convertirse en una general famosa, la archinémesis del héroe, y la calamidad de la humanidad que se acercaba lentamente. Aunque ya estaba consciente, este mundo estaba bastante decadente. Poco después, los capitanes afiliados a la facción neutral llegaron para escoltarme. No pude sentir ni una pizca de agresividad o mal temperamento hacia mí. Ellos simplemente me solicitaron que los acompañara. Lo hicieron con cortesía. Aunque es humilde,
Hemos preparado una celda, Su Alteza Dantalian. Si quizá no es algo descortés, entonces, ¿cómo pueden llamarlo descortesía? Llévenme allí. Lo seguiré obedientemente con la mentalidad de alguien que se ha convertido en un prisionero. Los capitanes de la facción neutral bajaron sus cabezas. Después, literalmente había una celda humilde ubicada en el lugar donde yo había seguido a los capitanes militares. ¿Debería llamarla prisión? Era más parecida a una jaula de hierro usada para contener animales. Solo un fardo de heno estaba ubicado dentro de la jaula de la bestia. Realmente no había muebles ni decoraciones. Tras ver el penoso estado de esa celda, Humbaba se echó a reír. Ja 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 ja. Es una broma divertida, ¿no? ¿O simplemente una broma pesada? Seguramente no intentan ubicar a nuestro maestro dentro de una caja de mierda tan asquerosa como esa, ¿verdad? ¿Deberíamos invocar una maldición que los haga vivir como eunucos por el resto de sus vidas? ¿Deberíamos azotarlos con una maldición que simplemente los haga sentir cosas con sus culos? Solo lo pregunto por curiosidad, pero ¿y realmente tienen un gran interés en las vidas sin mujeres, ascetismo, como los monjes budistas? Mil disculpas, pero esto es realmente lo que tenemos por ahora. Veo que es su cortesía decirle a la gente que coma mierda amablemente, ya que es todo lo que tienen por ahora. Entiendo. Pero, por cierto, en el momento, lo único que podemos darles es una maldición de eunuco. ¿Qué piensan de eso, oh? Las brujas rodearon a los capitanes mientras sonreían brillantemente. Sus rostros ciertamente reían, pero sus miradas eran violentas. El que se volvía lamentable aquí era el responsable. Si fuese una ofensa transmitir la orden de su superior cuando no tienen autoridad, entonces era su ofensa. Suspiré. Humbaba, está bien. Ah, pero, maestro, no dije que estaba bien. Estoy siendo tomado como prisionero, de todas formas. Sin falta, ¿puedo confiar en el poder luego de haber ido a un espacio tan pequeño? ¿Acaso el lugar será lujoso solo porque digo que estoy inclinado hacia los lujos? Si un rey es incapaz de comportarse como tal, entonces, al final, ¿un prisionero no debería comportarse como uno? No, no es eso. Humbaba habló con preocupación. Al final, es necesaria una cama confortable si vamos a estar allí dentro junto a nuestro maestro y disfrutar apropiadamente la relación entre un hombre y una mujer, ¿bien? Si se nos ordena copular encima de un fardo de heno, entonces, es obvio que podemos hacerlo, pero cuando arrastras tu espalda en el heno da mucha comezón. Las brujas alrededor asintieron mientras decían: sí, sí. Parecía ser una atmósfera donde estaban aceptando con entusiasmo lo que Humbaba declaraba. Toqué calmadamente la mejilla de Humbaba. La mejilla de mi querida líder de la Guardia Real se estiró como queso de pizza. Au. Au. Ciertamente, la forma de graznar de una bruja estaba fuera de lo ordinario. Sin maltratarla, tiré de la mejilla de Humbaba hasta el límite. Me pregunté si era porque esta chica había vivido su vida siendo torturada cada día que no mostró ni un rastro de dolor normal. Dejen de soñar, ¿a qué te refieres como ir allí conmigo? Ustedes seguirán inmediatamente a Farnesio e irán a la guerra. Escúchenla bien y también a Lápiz, y vuelvan luego que hayan cazado a muchos humanos. ¿Cómo puede ser? Humbaba tenía un rostro que parecía como si el mundo se hubiese acabado. Ya que nuestro maestro está en prisión, nosotras queremos disfrutar el confinamiento junto a él, no hablen mierdas. O quizá, en lugar de actuar como prisioneras, actuaremos como guardias de prisión para encajar mejor con sus preferencias, maestro. No se preocupe. A pesar de nuestras apariencias, somos completamente capaces tanto en el abuso como en el masoquismo. Sin importar cuán pervertidos sean sus pasatiempos, estamos listas para servirle sinceramente. Santos lores. Ahora estás hablando mierda. Tisk, chaqueé mi lengua. Con toda seriedad, estas tipas eran una causa perdida. En realidad, realmente no las tomé y las vestí en vano. Farnesio. No se preocupe, milord. Esta damisela no tiene ni el más mínimo deseo de ser tan cochina e ir a prisión con usted.
Esta damisela solo espera que sea obediente en su celda y disfrute su vida de prisionero. Si usted se va, entonces eso no haría que Lady Lápez sea la única que abuse de esta damisela bajo el pretexto de que educación. Qué placentero. Si es posible, sería grandioso si usted se queda ahí dentro y nunca vuelva a salir. Farnesio asintió para sí misma. Descanse, milord. Esta dará sus saludos a Lady Lápez. Claro. Esta damisela le será siempre su súbdita leal. Hasta es capaz de tratar con este tipo de problemas tanto como se le requiera. Esto, a su manera, es increíblemente molesto. ¿Por qué es que mis reconocidas vasallas iban de un extremo a otro? ¿Acaso los hermosos conceptos conocidos como moderación y limitación no habían sido implementados en sus cerebros? ¿Qué tipo de pecado cometí en mi otra vida como para tener que planificar una idea general con este tipo de gente? Sin duda alguna. Probablemente hay gente con excelentes talentos y gente bien informada en lo que es sofisticado establecidas por el lado de la princesa Imperial Elizabeth. Por otro lado, mi general interina era una persona loca, psicópata, y la líder de mis guardias reales era una pervertida, quien se dejaba llevar por la lujuria y solo tenían el color rosa en su cerebro. Este mundo era injusto, muy bien. ¿Qué más podría esperar por ustedes? Solo actúen bien durante la guerra. Hagan todo bien. Eso es más que suficiente. No vayan a ningún otro lado mientras solo están dando una paliza, ¿bien? Si las golpean una vez, ustedes golpéenlos 2 veces. Creo que serán capaces de hacer eso, al menos. ¿Está bien? Farnesio y Umbaba asintieron con sus cabezas. En orden, ellas regresaron tras dar una respuesta. Claro. En todo caso, esta damisela planea cortar los cuellos de todos los enemigos y levantar una torre de huesos. A partir de mañana, el solo hecho de escuchar el nombre de esta damisela hará que el enemigo se moje en los pantalones. Su orina fluirá y fluirá hasta que finalmente, toda la llanura sea cubierta por ese líquido, haciendo que el hedor llegue hasta su prisión, milord. Eso es lo que esta damisela más espera. Una cantidad de cola de rata de la lealtad filial de esta damisela quizá esté contenida allí. Incluso si no es logrado, nosotros personalmente iremos y llenaremos cubos y se los entregaremos maestro, así que no se preocupe. Las humildes nosotras, antes de jurarle nuestra lealtad, maestro, tuvimos una vida como mensajeras. Antes llegamos a entregar excremento. Por eso, cargar orina es algo más fácil. Ya que he comprendido cuán cercanas están sus existencias a la mierda y a la orina, háganme el favor y se me largan de una vez. Tanto Farnesio como Umbaba saludaron antes de irse. Una vez que se fueron, las únicas personas presentes eran los capitanes de la facción neutral y yo. Los capitanes estaban robando miraditas en mi dirección con ojos que parecían que hubiesen visto a una persona insana. Aunque consideré hacer una excusa, ya que quedaba claro que hablar solo me hundiría más, no tuve más elección que soportar esa maldita sensación. Por favor, enciérrenme ahora. Sí, Su Alteza. Como si estuviesen esperando por ello, los capitanes corrieron rápidamente y aseguraron la puerta de hierro. La cortesía inicial que mostraron cuando me escoltaron ya había desaparecido. Pude sentir explícitamente que sus rostros decían: será un problema si no encerramos rápidamente a este maldito pervertido en prisión. Sí. Así estaba bien. Después de todo, esta era una estrategia. Al no estar clavado en los ojos de las personas, y ser recordado como un hombre extraño, con el fin de mover las cuerdas del continente detrás de las cortinas, fue que este plan se elaboró de principio a fin. Era cierto. Estoy realmente bien. Clank. El sonido del metal resonó y la celda de animal fue cerrada. Como si me hubiese convertido en una bestia desconsolada, miré hacia el cielo con impotencia. El cielo que había llovido momentáneamente al amanecer y estuvo claro hasta hace poco, nuevamente estaba oscuro. ¿Acaso intenta suplementar a la tierra, la cual pronto sería cubierta con sangre, con lluvia? Buh. Pude oír el sonido de los cuernos en la distancia. Se sentía como si estos fuesen el sonido del trueno cayendo de las nubes oscuras en el mundo distante de allá.
como rayos rugiendo varias veces. Estos se clavaban en lugares desligados de mí y esas personas allá luchaban entre sí mientras no tenían nada que ver conmigo. Aunque era una guerra que yo había empezado, dicha guerra estaba lejos de mí. ¡Plap! De repente, algo cayó del techo de la jaula de hierro. Era frío. Miré al cielo. Entre las aberturas de las nubes negras, varias gotas de lluvia comenzaron a caer. Dichas gotas, las cuales estaban más cerca de ser dispersadas más de lo que descendían, se encontraban con otras hasta que pronto crecían y se convertían en un torrencial. Creía que la lluvia era igual a los mantos de sangre que provenían de los soldados en batalla, quienes estaban plantados aquí en este campo de guerra mientras su voluntad natural había sido ignorada. Las cosas que fluían aquí no podían evitarse. Sin embargo, ¿cómo no podría ser amargo considerar las cosas que estaban hechas para fluir como algo que era inevitable? Wush, predije que la historia que yo había comenzado, empezaba a fluir como una tormenta junto a esa lluvia. La guerra que se desarrollaría allá era mía. Sin embargo, al igual que el tiempo mostrado por las agujas de hora y minutos de un reloj y el tiempo separado que era desentrañado extensamente cuando la música era presentada, el torrente y las indiferentes gotas de lluvia que rugían al otro lado de esta celda, simplemente caían aquí gota por gota. A diferencia del tiempo que estaba fluyendo allá, mi tiempo lentamente se filtraba en mi cuerpo. Me quité mi atuendo superior y recibí directamente la lluvia. Dentro de mi ropa había un cinturón y un reloj de bolsillo que había traído conmigo de antemano. Entre ellos, el segundo objeto emitía un ligero check-chack. Barbatos, Paimon, Elizabeth y Farnesio se moverán libremente en el campo de batalla. Sin embargo, cuando comprenderán que el tiempo que les han provisto con ese espacio siempre ha sido mío, ¿quién será la primera de todas en acercárseme? La lluvia continuaba fluyendo y limpiaba el polvo de mi piel, llevándolo a la tierra. La guerra estaba lejos, pero esa guerra distante era mía. Mientras tanto yo estaba aquí en prisión. Oye, si tienes un oído también, entonces escucha lo que tengo que decir. Aunque en realidad se siente como si la gente solo necesitase el hueco del culo si quieren escuchar lo que tengas que decir. Ocasionalmente, hay personas de las que creo serían una pérdida de tiempo si uso mis oídos. Desafortunadamente, tú eres una de esas personas. También lo escuché. ¿Murieron de nuevo, no? Laura de Farnesio. Últimamente solo he estado escuchando el nombrecito de la puta esa. Solo hay dos tipos de personas en la guerra que tienen sus nombres esparcidos por todos lados. Alguien que mate al enemigo o alguien que mate a sus compañeros. Al final, es un alivio que no haya sido nadie que se haya vuelto famoso por matar a sus aliados. Anteayer fue Bretaña, hoy fue Batavia, y mañana puede terminar siendo Habsburgo o Cerdeña. Dicen que la guadaña del segador lúgubre no discrimina a la gente por fronteras ni le pregunta a la gente de qué naciones. Pero dicen que salva a aquellos que se rinden. Sí. También escuché que regularmente distribuye comida. Sí, ella te salvará y te alimentará, bien. Pero eso es después que te arranque la piel del cráneo. Dicen que puedes ver la torre de cráneos que tiene apilado claramente si vas allá. Escuché que la protuberancia en el horizonte parece como si el suelo tuviese una erección. En fin, la forma en la que hablas es cruel. Si soy cruel, entonces tú has sido vulgar, maldito. Ya sea que ambos sean crueles o vulgares no es un asunto importante. De ser necesario, podría aplicarse a ambos lados. En realidad, existe una probabilidad increíblemente alta de que pueda aplicarse a ambos lados. Lo que importa aquí es que los soldados están cagados. ¿Decían que era un asunto de clases? Cada vez que la batalla estalla, escucho que usan magia de amplificación y repiten exactamente el mismo discurso del día anterior. Es por eso que las ocasiones en las que las tropas pierden la moral antes de poder ser capaces de involucrarse en una lucha apropiada contra Laura de Farnesio eran en la mayoría de los combates. A pesar de eso, ella no es más que una puta. Estoy diciendo esto en caso de que no lo sepas, pero a los soldados les encantan las prostitutas. El mundo está llegando a su fin. Y tú eres un hijo de puta. Esa puta. Como lo dije, la puta.
aunque no estoy seguro si ella es cruel, y no estoy seguro de si es vulgar o no. En cualquier caso, la puta que no sería extraña si fuese ambas. De cualquier forma, la chica que se siente como si tuviese que ser aplicable a ambas. Laura de Farnesio. La tipa plagosa que vaga por ahí animando innecesariamente el desorden en nuestro pacífico continente humano. La madre de esa puta probablemente se lamentó luego de haberla parido. Ah, que yo haya dado a luz a una leprosa como esta. Habría sido mejor si ella hubiese tenido un puñado de serpientes venenosas. Habría sido mejor si ella no hubiese nacido. Si ese fuese el caso, entonces todos habrían quedado felices. No hay una sola persona en el mundo que pueda darle la bienvenida a esa chica. Sí. Ella probablemente será desechada por los lores demonios luego de ser usada. Sería grandioso si se suicidara. ¿Por qué sigue viva? Sería grandioso si desapareciera. Que se desvanezca de nuestra vista. Si se muriese ahora mismo. Capítulo 2. Vos vienes a mí. Lo admitiré. Soy un hijo de puta. Si tengo que ser un poco más honesto, entonces debería confesar que no solo soy un simple hijo de puta, sino un hijo de puta muy inteligente. Yo no era solamente la persona más inteligente entre la gente que conocía, sino también la más honesta. Para ser exactos, como yo era lo bastante inteligente como para comprender que era un hijo de puta, también era lo bastante honesto para admitir ese único hecho. Los individuos que poseen sabiduría y honestidad, como yo, eran raros de encontrar. Si alguien se me acercase y me preguntase lo que yo creía que era la mejor cosa que jamás haya hecho en mi vida, entonces el infinitamente honesto e infinitamente sabio yo no tendría más opción que responder lo siguiente. El hecho de haber metido a mi padre en prisión. Han pasado 3 días desde que fui encerrado. Hoy también estaba lloviendo. Mi cabello estaba completamente mojado y me obstaculizaba el rostro. Lo dejé empaparse. Incluso si ajustase mi pelo de lado, ¿qué cambiaría? Debido a la lluvia primaveral, hasta mi carne interna me dolía. Ah, Farnesio. Veo que debido a que tanto tú como yo cargamos con el pecado de tener un mal padre, nuestras mentes han sido mutiladas. ¿Por qué no estamos retorcidos cuando hemos estado tratando de aceptar el mundo con nuestros cuerpos incapacitados? ¿Por qué nuestras rodillas no colapsan? Si estamos destrozando el mundo, entonces lo que necesitamos hacer es tratar de dejar el peso a un lado antes de que nuestras rodillas se tuerzan, pero en lo que la gente nos vea hacer eso, comenzarán a criticarnos por ser crueles. Han pasado solo 3 días desde que se dio el discurso, pero he recibido información que, dentro de las líneas delanteras enemigas, los rumores de que Farnesio era la hija ilegítima de la casa de un duque, fue vendida como esclava, y que su madre biológica era una puta, ya se han propagado. Incluso si la difamación sobre Farnesio era rápida, esto excedía los límites. ¿Debería decir por ti que es la princesa Imperial Elizabeth? Ella no fue tonta. Hija ilegítima, esclava y puta. Esas no eran más que palabras estimulantes. Ella sabía cómo atacar el testaferro. Ciertamente, ella era impecable. Si era posible, algún día me gustaría organizar la estructura de la Alianza Creciente y combatir efectivamente contra la princesa imperial Elizabeth. Más que nada, la estructura de las 3 facciones actuales, es decir, era necesario superar este sistema donde la facción montañosa, la facción neutral y la facción de las llanuras dividieran el poder militar. Esta era una tarea obvia. Era difícil ver como algo sano el hecho de que esas personas dividiesen las fuerzas en 3 partes cuando aún estaban carentes a pesar del hecho de estar unidas. Una alianza creciente que se haya convertido en una. No un ejército donde Barbatos o Paimon sean el centro, sino una alianza creciente centrada a mi alrededor. Eso es lo que debe formarse. Con el fin de lograrlo, han de cumplirse 3 condiciones. Primero, tengo que probar claramente el hecho de que soy competente. Si resulto ser un incompetente, entonces la razón para colocarme como el centro de la alianza creciente desaparecería. Segundo, también tengo que probar que Farnesio es extremadamente competente. Si resulta ser incompetente, entonces la necesidad de señalarla como el testaferro se desvanecería. Por ejemplo,
la situación donde me concedieran la salvación a cambio de aniquilar a Farnesio podría suceder. La ocurrencia reciente pertenecía a este tipo de flujo de eventos. En resumen, los lores demonios aún tienen que entender la competencia de Farnesio. Y finalmente, tercero, tengo que probar el hecho de que la princesa Imperial Elizabeth es atrozmente competente. Si resulta ser lo contrario, entonces la razón para manteneros a Farnesio y a mí con vida con el fin de ir contra ella, moriría. El error de que ellos solo serían suficientes para ir contra ella, probablemente se haya esparcido entre todos los lores demonio. Dungeon Attack era el producto de tal futuro, donde este error había controlado a todo el ejército demoníaco. Era el peor escenario que era necesario evitar a como de lugar. Seguramente era la batalla. La batalla era la respuesta. Por involucrarse en una gran batalla, probémosles quiénes son los individuos más competentes de esta era. Deseo una batalla bastante gloriosa, pero al mismo tiempo, cómica. Niña, obtén una victoria tremenda y regresa de inmediato. Hay muchas cosas que deseo contarte. Mientras tanto, yo estaba aquí en prisión. El rey de los campesinos, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 6. Llanuras de Bruno, ejército de la Alianza Creciente, prisión sencilla. Oye, flaquito. Come esto y vive. También tienes que comer para vivir. Cerca del anochecer, una mujer con una figura que era tan grande como un poste se me acercó. La individua era conocida como la 1-2 Lord Demonio, Citri, hoy estaba de guardia. Ya que yo era un prisionero con un estatus especial, y la naturaleza de mi crimen era severamente político, los lores demonios se turnaban uno a uno para vigilar. Era una recepción bastante lujosa. La vigilancia duraba todo el día. Había varias antorchas alrededor de esta jaula de animales, pero parecía que estaban imbuidas con algún tipo de magia ya que no se extinguían tan fácilmente a pesar de estar empapadas por la lluvia. Como las antorchas ardían durante toda la noche, los vigilantes, quienes dependían de esa luz, me miraban retorcidamente. Durante los últimos 3 días, las personalidades de los vigilantes diferían en varias formas. Cierto Lord Demonio, quien fue desplegado de la facción de las llanuras, parecía haber sospechado realmente que yo intentaría escaparme, lo que lo llevó a tomar personalmente una antorcha y acercarse a la celda con el fin de monitorearme de cerca. Parecía que creían sinceramente que yo había cometido alta traición, pero por el contrario, yo daba la bienvenida a esa inocencia. En caso de que yo apuntase a escapar, que entrase en contacto con el exterior, o que ambos casos no se dieran, de cualquier forma, yo estaba disfrutando vagamente mi tiempo aquí luego de haber recibido secretamente de uno de los demás guardias un tipo de lujo o libertinaje, el cual los prisioneros tenían terminantemente prohibido. Sin parpadear una vez, el vigilante me observaba. El gran hombre, quien se presentó como Velet, era el 13º Lord Demonio. La gente de la facción neutral se encargaba de la vigilancia de forma indiferente. Prometían abiertamente que me proveerían alimentos especiales o bocadillos si yo les pedía algunos. Desde su perspectiva, ellos clamaban que en cierta forma, yo, Dantalian, había cometido un crimen, pero al mismo tiempo que no lo había hecho. Por eso, lo que determinaba cuál lado era el correcto dependía simplemente de la negociación entre la facción montañosa y la facción de las llanuras. En este punto, ya que no soy un criminal, pero sea como fuere, eso no quería decir que no fuese uno, ellos no tenían la necesidad de castigarme ni el permiso de ayudarme. Como resultado, declaraban que si es algo simple como darme comida, ellos al menos podían mostrar algo de amabilidad en ese sentido. Yo rechacé decentemente su buena voluntad. Un manojo de heno para dormir. Una dura e incómoda silla de madera. Esas fueron todas las cosas que me fueron facilitadas. Pasé mi tiempo observando el cielo lluvioso. Ocasionalmente, Lápiz o Farnesio venían a mí con el fin de reportarme lo que había sucedido hasta ahora. Aunque Lápiz trató de quitarme la vida, desafortunadamente, había barras de metal bien firmes ubicadas entre nosotros. Me dijo que empeoré la situación ya que el asunto no era algo por lo que yo tuviese que haberme salido de mi curso para ser aprisionado. Me encogí de hombros y no dije más. Si fuese a hablar honestamente,
Entonces me sentía más seguro y confortable dentro de esta prisión que estando afuera. Yo era un bastardo al extremo. Lo único que solicité fue un lugar para dormir con un radio de 3 metros o todo el mundo. Con respecto a cuál lado apilaba comparativamente menos estrés, la primera se encontraba en un rango superior a la segunda. Es un paraíso. Vuelvo y lo repito, paraíso. Aunque realmente no me gustas. Independientemente de eso, creo que alguien no debería ser capaz de comer solo porque no le agrade a alguien, ¿sabes? La Lord Demonio Citri, quien se ofreció a ser la vigilante del tercer día, era cercana a Paimon. Ella y yo teníamos una profunda conexión en varios aspectos. Citri había presenciado la escena donde yo derribé a Paimon durante la audiencia, y durante el proceso de preparación para esta guerra, ella había enviado a sus subordinados a obstruirme. Aunque era mi primera vez conociéndola en persona, no me sentía como un desconocido con ella. Preferencialmente, incluso dentro del continente demoníaco, del cual se dice tiene muchos pervertidos. Citri era una mujer reconocida por ser una pervertida de clase alta debido al hecho de que ha hecho todo tipo de actos perversos. De lo que he escuchado, ella no solo era una hermafrodita, sino que también existe un dicho bastante extravagante de que ella ha dormido con cada raza, copulado con cada género de cada raza, que existe dentro del continente. La mayoría de los lores demonio eran así. Citri rasgó un trozo de pan y me lo pasó a través de las barras. Toma. Tengo un cuerpo que está perfecto si no como nada en particular, sin embargo. Escuché de parte de la gente que estuviste siendo vigilado ayer. Dicen que no comiste nada ni ayer ni anteayer, ¿no es verdad? No lo hagas. Incluso si nosotros, los lores demonio, somos tipos que estamos bien sin la comida, al menos se debe probar una cada 2 días. Si no, entonces perderás, ¿sabes? ¿A qué se refiere con perder? Incliné mi cabeza. ¿Perder qué? Tu sentido de vivir. Citri me miró mientras mantenía su postura de entregar el trozo pan. Está bien si particularmente no comes, ¿cierto? Está bien si particularmente no duermes, ¿cierto? Hay un gran número de lores demonio que se tornan vegetarianos porque se han acostumbrado. ¿Por qué crees que solo la mitad de los lores demonio están participando en la Alianza Creciente? Aunque es probable que existan razones políticas detrás de eso. Citri sacudió su cabeza. Soy una cabeza hueca, por lo que realmente no comprendo muy bien las cosas difíciles. Las cosas como la política son cosas que mi herma Paimon pensaría y contemplaría. Pero hay algunos que han perdido sus expresiones faciales tras haber vivido tomando solo líquidos después de un mes. ¿Sabías que esos tipos son bastante interesantes? Reaccionas si les tocas el cuerpo, pero si les haces cosquillas o los golpeas, sus rostros permanecen carentes de emociones, vacíos. Pensar en sus expresiones, quizá, regresen si hago esto. Incluso traté de violarlos, pero no sucedió nada. No volvió absolutamente nada. Come. Serás capaz de vivir si comes. Recibí cuidadosamente el trozo de pan. Solo después de eso, Citri asintió con satisfacción. Luego, ella se sentó directamente en el piso y comió su porción del pan. Cielos, todas y cada una de sus acciones se sintieron bárbaras. La dama más lujosa entre los lores demonio era Paimon, y sin embargo, la gente que estaba a su alrededor era así. Era asombroso. En un área ligeramente lejana había 2 guardias parados. Lo más probable era con el fin de ocultar sus identidades, pero estaban ocultándose a sí mismo mediante el uso de uniformes militares blancos de la cabeza a los pies. No dieron una respuesta en particular luego de ver a Citri sentarse de forma tan descortés. Eso debía significar que era parte del comportamiento normal de esta Lord Demonio llamada Citri. Tú eres amigo sexual de esa puta de Barbatos, ¿no? ¿Qué tal es? ¿Parece una persona ligeramente decente durante el sexo? Me encogí de hombros. Esa es una pregunta que invade gravemente la privacidad de uno. No, es que es sorprendente. Muy sorprendente. Aunque es intrigante que entre los lores demonio, Barbatos fuese quien hiciese un amigo sexual, sí. Es eso, ¿sabes? Eso.
Realmente has vivido bastante bien mientras tenías sexo con una puta de esa calaña, ese tipo de sensación. ¿Sabías que entre la gente que ella salió con eso, excluyendo a una persona, todos han muerto por sus manos? Barbatos. No debería ser yo quien dijese esto, pero necesitas vigilar tu imagen pública aunque sea un poco. Pero eso es algo que escucho por primera vez. El hecho de que ella haya matado a todos sus amantes. Es interesante. ¿Sería posible que me dieras detalles? Sí. Pero cuando pienso en ello, me recuerda que eso también es una grave invasión a la privacidad propia, ¿sabías? Citri masticó casualmente el pan. Si revelo la vida privada de alguien, entonces yo sería la única que se volvería la puta mala. Es por eso que tú me has de contar primero cómo se siente tener sexo con Barbatos. Si alguien va a volverse la puta mala, entonces todos tienen que convertirse en una. La 1-2 Lord Demonio Citri era una individua que entendía apropiadamente cómo negociar. No, en primer lugar, soy un hombre. No estoy seguro si era un bastardo malo, pero soy incapaz de convertirme en una puta mala. Una vez señalé eso, Citri enarcó una ceja. Huesito, cuando llamas a alguien un hijo de puta, ¿lo llamas así porque crees que realmente es el hijo de una perra? No. Retrasado es algo que le dices a alguien que no lo es, ¿cierto? Sí. Entonces, hijo de puta y ha retrasado. Lo siento, pero ¿podrías decirme la razón por la que puedo insultarte al llamarte hijo de puta y retrasado, pero la incapacidad de llamarte puta mala? No pude darle una respuesta. Como resultado, fui forzado a una posición donde tenía que dar una descripción vivida, y además ilustrada, de cómo fue tener sexo con Barbatos. No estaba seguro exactamente de cómo terminé en este estado, pero lo hice. Aclaré mi garganta. Primero, Lady Citri, Barbatos tiene una variedad muy colorida de expresiones faciales. Incluso si normalmente va por ahí riendo confiadamente, ella es diferente cuando está encima de una cama. Claro, no solo lo hicimos encima de una, sino al lado, en el piso, en cualquier lugar que tuviese para sujetarse, o algún lugar sin nada de agarres, mientras fornicamos libremente. Estrictamente hablando, puede ver cómo Barbatos muestra una apariencia distinta en una increíble cantidades distintas. En ese sentido, ella no es una puta mala que solo va riéndose por todos lados como los demás creen. Oh. Citri asintió con la cabeza. La imagen de sus ojos brillando con anticipación hacía parecer como si ella fuese un estudiante de primaria que estuviese voluntariamente escuchando una clase de educación sexual. Ajá, ¿y entonces? Primero, de acuerdo a quien decidió tomar el rol de maestro y el rol de esclavo durante la sesión de coito. Expliqué, incluso si las posiciones dominantes cambian ligeramente cada día, de acuerdo al trato general de hacerlo implícita o explícitamente, el scat no está permitido pero la lluvia dorada está bien. Expliqué, relacionado a eso, ya que el número de hechizos que Barbatos puede hacer es bastante sustancial. Ella puede controlar libremente el grado de sensibilidad y el grado de lo que se puede soportar más allá de las capacidades de uno. Seguí explicando. A medida que la explicación avanzaba, los ojos de Citri, los cuales brillaron una vez, comenzaron a atenuarse y oscurecerse hasta que, eventualmente, convirtiéndose en todo lo contrario, es decir, sus ojos se degeneraron hasta que no brillaron con interés, sino que emitían un desprecio considerable, similar a un pez muerto. Tras vomitar 2 veces y aclarar sus intestinos, Citri habló. Bob, ustedes realmente se cogieron. Esa era una crítica irrazonable. ¿Realmente quieres vivir mientras haces eso? No, esa no es la forma. ¿Realmente quieres hacer eso mientras vives? ¿No puedes perder tu tiempo de una forma, no sé, un poco más normal? Aunque deseo hacerlo, parece que a Barbatos no le gustan las cosas ordinarias. No me hagas reír. Cunado estuviste describiéndome todo eso, tu rostro estaba lleno de vida y sonabas como si lo estuvieses disfrutando. Ambos son unos pervertidos serios. Ese era un insulto bastante ridículo. Guau. ¿Cómo se supones que mire el rostro de esa puta, digo de Barbatos a partir de ahora? ¿Acaso no recordaré tu explicación cada vez que la vea? Con ese rostro, con ese pequeño físico. Oh,
cielos. Oye, ¿qué fue lo que exactamente me dijiste? ¿Por qué me dijiste algo como eso? ¿Quieres morir? Oh, cielos. Vociferé mi rechazo a darte los detalles, pero tú, Lady Cetri, ¿no estuviste insistiéndome? Yo ni siquiera me esperé tanto. Aunque en un punto consideré la oportunidad de que pervertidos así pudiesen existir en alguna parte del mundo, no esperé que realmente fuesen ustedes dos. Incluso si pervertidos así existen, creo que debería aceptarlos con una mente liberal. Después de conocer a uno en persona, no creo que pueda. Lo siento, ¿podrías morirte? Ella era una persona absurda. Ahora era mi turno de preguntar. Lady Cetri, es tu turno de decirme ahora. ¿Es cierto que Barbatos se encargó de todos sus amantes con sus propias manos? No del todo. Fueron todos, excluyendo a uno. ¿Y eso no significa lo mismo? Cetri se rascó la parte posterior de su cabeza. Bueno, ¿no sería su propia forma de manejar su debilidad? Esencialmente, Barbatos no confía en la gente. A ella la han traicionado demasiado, por eso traiciona mucho a los demás. ¿Pero acaso los amantes no están en una relación donde un lado puede ser traicionado fácilmente y de la misma puede traicionar al otro lado? Si vas a ser traicionada, entonces traicionar primero haría que tu mente se sienta un poco más calmada. Eso suena como una suposición extrema, lo que trato de decir es, Cetri suspiró. Ella usa magia negra de una forma jodidamente bien, ¿no? Barbatos originalmente no era una maga, sino una guerrera. Pero fue traicionada masivamente durante una guerra, por lo que terminó convirtiéndose en nigromante. ¿Qué relación tiene ser traicionado y convertirse en un nigromante? Cetri inclinó su cabeza. Cadáveres. Hablo de cadáveres. Puedes controlarlos con nigromancia, ¿sabías? Los cadáveres que ya han muerto también te traicionarán. Sé cómo te sientes en este momento. Ella es realmente mental, ¿cierto? Es por eso que no me agrada. Entiendo que la traición debió haber sido un shock. Sin embargo, ¿cómo lo diría? Es ese tipo de sentimiento. Era drástico. Ahora que lo pensaba. Ahora que lo analizaba. Durante esa noche cuando la nieve caía pesadamente, luego de haberme despertado furtivamente y arrastrado afuera, Barbatos me mostró la imagen de ella levantando un enorme ejército de no muertos como si tratase de demostrarlo. ¿Qué estaba pasando por su cabeza en ese momento? ¿Cuál era su motivo oculto detrás de mostrarme triunfalmente a mí, la persona que estaba, como su amante, situado en la posición más fácil de traicionar y ser traicionado por ella? ¿Los soldados que absolutamente se le rebelarían? Cetri habló, es posible ganar cicatrices mientras vives tu vida. Pero ¿y qué pasa con las personas que tratan de cicatrizar el mundo solo porque resultaron heridas? ¿No es totalmente opuesto? Ya que fui dañada, debería perseguir más un mundo donde las demás personas no sean heridas. La gente debería tener una buena actitud como esa. Seguramente. Lo entendí. Cetri era distinta comparada a nosotros. El día en el que ella sea capaz de comprendernos a Barbatos, a Lápiz, a Farnesio o a mí, probablemente nunca llegue. Esa incomprensión no era ni triste ni irrazonable. Era hermosa y racional. Estaba bien que ella viviese tal como lo hacía. Sonreí satisfechamente por primera vez en mucho tiempo. Veo que eres una buena individua, Lady Cetri. Sería grandioso si hubiese solo personas como tú en este mundo. Sin embargo, eso no se puede evitar. Barbatos es una mujer fuerte. Si hubo un incidente que fue capaz de cambiarla completamente, entonces, aunque no sé lo que pudo haber sido, debió tratarse de una ocurrencia tremenda. Nada puede hacerse por ello. Por favor, muestra algo de comprensión. Cetri me miró fijamente. ¿Tú, acaso sabes en qué tipo de situación te encuentras ahora? Es lo mismo que Barbatos habiéndote encerrado. ¿Por qué sigues aferrado a ella? No estoy aferrado a nadie. Simplemente estoy reconociendo el hecho de que algo inevitable es inevitable. Yo mismo me considero un hijo de puta, pero al mismo tiempo, soy un hijo de puta muy honesto. Es inesperadamente difícil la forma de este mundo, sí,
Sonreí ligeramente. Siento como si ya fuese hora de preguntar. Lady Citri, ¿he aprobado? ¿Aprobado? Estoy preguntando si crees que está bien no matarme. Por favor, no finjas ignorancia. ¿Acaso no empapaste con veneno el trozo de pan que me entregaste? La expresión de Citri se heló por un momento. Un silencio cayó sobre nosotros durante un extenso periodo de tiempo. La pesada lluvia cambió a una llovizna e hizo parecer como si el cielo estuviese sazonando la tierra. Me quité la parte superior de mi atuendo y sequé mi cuerpo con una toalla andrajosa. Incluso si me permitiese ser mojado por la lluvia, tenía que secarme de vez en cuando con el fin de no pescar un resfriado. La razón por la que mis intestinos se sentían fríos probablemente no se debía solo a la lluvia. Citri abrió su boca. ¿Cómo? Eso mismo me pregunto. Había un montón de señales. Primero, te me acercaste con una actitud demasiado amigable. Rasgaste el pedazo de pan y me entregaste la mitad, mientras tú, Lady Citri, personalmente te comías la otra. Ese es un comportamiento que normalmente se ve en dos personas que son muy cercanas, como familiares, por ejemplo. Por otro lado, la relación entre tú y yo. Bueno, no es muy favorable. Citri era muy cercana a Paimon. Desde su perspectiva, no sería malo asumir que yo era el enemigo político de Paimon. Pero ella se me acercó, a pesar de ser ese tipo de persona, de una forma muy amigable y me entregó un trozo de pan. ¿Es en serio? Era posible considerarla simplemente como alguien que tiene generosidad y no le interesan las cosas triviales. En realidad, ese es un punto de vista positivo. Tristemente, desde que nací, siempre he sido un bastardo que apenas tiene recuerdos de sí mismo mirando el mundo desde una perspectiva positiva. Ella tenía un motivo subyacente. Era sensible llegar a esa conclusión. Por ejemplo, algo como comer a propósito el mismo pan con el fin de no levantar sospechas por haber envenenado la comida. A través de tal proceso fue que saqué mis conclusiones. Hacía eso desde que era un chico. Luego estaba la parte donde vomitaste tras haber escuchado las prácticas obscenas entre Barbatos y yo. No soy sordo. Recuerdo haber escuchado a la gente decir muchas veces de cómo tú, Lady Citri, posee un gran nivel de perversión. En comparación a tal individua, los actos que Barbatos y yo llevamos a cabo no son más que simples juegos de niños. A pesar de eso, vomitaste seco. Yo solo puedo jugar como forzaste deliberadamente lo que sea que hubiese en tu estómago. No estoy seguro de cuál sea tu razón detrás del envenenamiento, pero discutamos eso vagamente. Para empezar, el antídoto. ¿Lo tienes, no? Si no es una descortesía, entrégalo, por favor. Incluso si tengo una cantidad considerable de experiencia sobre ser envenenado, ciertamente, algo que no se puede evitar, no se puede evitar. Soy incapaz de abandonar mi deseo de vivir. Ahora bien. Saqué mi mano. Citri me miró con un rostro rígido. Era un poco problemático ya que lo único que ella hizo fue seguirme mirando inexpresivamente. ¿Acaso no tenía intención de darme el antídoto? A pesar de cómo estoy, soy un hombre que solo considera que su muerte suceda a manos de Lápiz o de Elizabeth. Si llego a morir envenenado por alguien tan inferior como tú, entonces sería una deshonra para esas dos chicas. Está bien si me pusiese a gritar en este momento. Esos centinelas de allí realizando guardia probablemente corran hacia acá. Se habrá acabado entonces. Mientras testificase que Lady Citri ha intentado matarme con veneno, como eres muy cercana a su excelencia Paimon, toda la facción montañosa será contada como responsable de ese crimen. ¿Deseas que eso pase? Luego que el juicio militar fuese rechazado, el Lord Demonio, a quien las tres facciones están custodiando, fue asesinado por uno de los miembros líderes de la facción montañosa. ¡Qué maravilloso! Puedo ver vívidamente esto ser gritado por todo el continente. Claro, si causar conmociones es tu pasatiempo, Lady Citri, entonces no te detendré. Eso es bueno. Me gusta muchísimo el caos. Citri se mordió el labio fuertemente. Deslizó su mano en su abrigo y sacó un contenedor de cristal. Un líquido amarillo brillante, el cual parecía miel natural, se movía dentro de la botella.
Recibí el objeto y lo ingerí todo de un trago. Qué sabor tan asqueroso. En serio, sabe pésimo. ¿Por qué es que hay tantos tipos de venenos que saben tan bien, pero sus antídotos saben horrendamente? Era confuso. Te adelanto, esto no tiene ninguna relación con mi Erma Paimon. Lo hice arbitrariamente. Una buena excusa. Al final, suena como una excusa digna de aplaudir ante mis oídos. Esperaré personalmente que los demás lores demonio también lo escuchen de la misma forma durante la corte. Fue en ese momento. Uno de los soldados que estaban montando guardia a una ligera distancia de la prisión, se quitaron sus uniformes militares. Una vez que el gorro militar fue removido y su manto fue liberado, la persona que estaba allí era, sorprendentemente, Lord Demonio Paimon. La mirada de pánico estaba aparentemente en su rostro. Incluso hasta este momento, esta era una actuación completamente intrigante, pero lo que Paimon le dijo a Citri fue más digno de ver. Citri, tú dijiste que deseabas probarlo por un momento con el fin de ver qué tipo de persona era, pero ¿por qué usaste veneno? ¿Acaso la prueba siempre tuvo ese significado? Citri se rascó la cabeza. Erma, como es de esperar, este tipo no me agrada. Cierto olor proviene de él. Es el olor de un cadáver descompuesto. Sin decir que ya que tú eres la líder de la facción montañosa, no tengo el menor derecho de dar mi desaprobación, pero, idiota. Ese no es el problema en este momento. Paimon corrió directamente hacia mi celda y bajó su cabeza. No fue solo una vez. 2 veces, 3 veces, 4 veces, como si literalmente tratase de confirmar cuán cerca estaba su existencia del suelo, hizo varias reverencias. Esta dama se disculpa, Dantalian. Sinceramente se lamenta. Citri no tenía malas intenciones. Es solo que, cuando se trata de algo relacionado a esta dama, esta chiquilla se molesta extrañamente. Esta dama ruega tu perdón. Hará lo que sea posible para disculparse, así que, por favor, perdona a Citri, no tenía malas intenciones, ¿dices? Vagamente observé la frenética disculpa de Paimon. No me sentí impaciente porque casi había muerto por envenenamiento. En el aspecto político, un intento fallido de asesinato es uno de los crímenes más deplorables. Dependiendo de cómo utilice esto, poseía un valor infinito. En primer lugar, no confiaba para nada en Paimon. Después de todo este tiempo, no había razón para que yo me asombrara incluso si ella usaba medios como el veneno. No ha pasado siquiera un año desde el día en que recibí una disculpa suya, Su Alteza Paimon, en la noche de Valpurgis. En ese entonces, usted trató de removerme políticamente. Ya que la difamación no funcionó, ¿ahora viene el veneno y el asesinato? ¡Qué asombroso! De principio a fin, hablé sarcásticamente y con un tono calmado. La complexión de Paimon palideció. 3 días han pasado desde que comenzó la guerra. He escuchado eso durante varios días. Paimon hubo obtenido un buen registro de guerra mientras enfrentaba al ejército imperial de Francia. Aunque aún tienen que llevar a cabo la batalla decisiva, estaba bien decir que había obtenido excelentes resultados. Barbatos estaba mostrando resultados que eran completamente opuestos a un buen significado por sufrir enormes pérdidas mientras enfrentaba al ejército imperial de Habsburgo. Sin embargo, un intento de asesinato contenía una fuerza explosiva con la habilidad de derrotar algunas grandes pérdidas como esa en un instante. Desde la perspectiva de Paimon, esto no era distinto a una pesadilla. Dantalian, esta dama dice verdad. Porque simplemente desea aceptarte oficialmente en la facción montañosa. Antes de que esta dama pudiese hablarte, Citri solicitó poder conversar contigo con el fin de determinar el tipo de individuo que eras. Veo que dentro de la facción montañosa, envenenan a la gente y ven cuánto pueden soportar con el fin de juzgar su personalidad. Impresionante. Dantalian. Paimon me miró con un rostro que parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Lentamente se arrodilló. El suelo, el cual estaba húmedo debido a la lluvia, ensució su falda con lodo. Tras ver eso, Citri frunció el ceño. Erma, no puedes, y menos por este. Tú te callas. No tienes derecho a hablar.
Paimon cortó fríamente las palabras de su aliada. Dantalian. Esta dama entiende que, ante ti, no parece una persona de confianza. Sí, esta dama ha dudado de ti y te ha difamado muchas veces. Sin embargo, te aseguro que no existe ni el más mínimo motivo oculto detrás de este propósito de aceptarte bajo la bandera de la facción montañosa. Si dices que esta dama ha de probarlo, entonces lo hará. Por eso, por favor, escucha las palabras de esta dama. Era asombroso. Lo que era asombroso era el hecho de que la habilidad de actuación de Paimon era tan impresionante que hacía sentir que lo que estaba diciendo eran palabras apasionadamente sinceras. Esa personalidad tan descarada que tenía, la cual apoyaba su habilidad de actuación, era tremenda. Santo cielo. Si fuese alguien más, entonces probablemente habría sido engañado ahora. Eso es porque se trata de esta mujer. No solo trató de culparme por algo tan ridículo como propagar la enfermedad, sino que trató de usar al enemigo vendiéndole el artefacto Memory Play a la princesa Imperial Elizabeth. Intencionalmente rechazó el juicio militar con el fin de estar entre Barbatos y yo, y si era necesario, esta mujer era alguien que haría algo como atreverse a usar veneno. Sin embargo, ella esperaba que yo le creyese cuando clamaba que no tenía malas intenciones detrás de todas esas acciones. ¿No era espléndido? Incluso mi padre fue incapaz de llegar a ser tan francamente lamentable. Inconscientemente sonreí amargamente. Por favor, entienda, Su Alteza. Eso es vergonzoso. ¿Perdón? ¿Hay algún beneficio si usted me recibiese en la facción montañosa? Sin importar cuánto desprecia a Barbatos, ¿desea ir tan lejos para dañarla? Claro, esto no es algo que yo debería estar diciendo personalmente cuando voluntariamente he solicitado mi propio juicio porque estaba consciente de que usted se comportaría de esa forma. Así era. Con respecto a usar las emociones de las demás personas, Paimon y yo éramos iguales. El problema era que, a pesar de ser así, Paimon continuaba actuando como si estuviese desprendida y erguida, todo en su soledad. Siento una genuina curiosidad. ¿Es divertido vivir así? Ten orgullo como una persona de influencia astuta, Paimon. Soy consciente de que atesoras a tus súbditos. Sin embargo, sea un criminal usando a una buena persona, o una buena persona usando a un criminal, si has usado a alguien por tu propia discreción, entonces en ese momento, tanto tú como yo nos hemos vuelto conspiradores iguales. ¿Acaso ambos no somos bestias, salvajes que poseen los dientes que pueden rasgar una amplia cantidad de la carne del otro? Paimon rogó. No, eso no es cierto. Fundamentalmente malinterpretas algo. Incluso con respecto a Barbatos, hay una gran equivocación. En este momento, justo ahora es tu última oportunidad. Puedes tomar la mano de esta dama. Barbatos ciertamente va a eliminarte usando esta posibilidad. Citri también lo dijo. Barbatos, esa chiquilla no deja sola a la persona que ha conocido su debilidad. Es una maestra de la actuación. Rápido, si no entras en la facción montañosa y solidificas tu posición, entonces serás eliminado en un abrir y cerrar de ojos y alineación en un momento así también, ¿no? Solté un gran suspiro. Paimon se estremeció. Eso no lo hará. Busqué entre mis ropas, las cuales me había quitado antes, junto a mí y saqué un reloj de bolsillo. Era la evidencia que pasó de las manos de Umbaba a las de Paimon, y de las de esta a las manos de la princesa imperial Elizabeth, y de ella a mí. Eso es. Este era un objeto que Paimon reconocía muy bien. La atención de sus ojos rojos tembló. Asentí con mi cabeza y le mostré el reloj de bolsillo. ¡Oh, cielos! Parece que está bastante familiarizada con este artilugio, Su Alteza. Quizá podría, no sé, recordar el momento en el que lo vio por última vez. Sí, por favor, levántese y eche un vistazo. Este es un artefacto Memory Play. El secreto y origen de mi general interino, Lady Laura de Farnesio, están contenidos dentro de este objeto. Tras la negociación con la princesa imperial, ella me entregó esto. Esa persona es inteligente. Con usar este secreto, ella, sin duda alguna, habría asaltado la dignidad de Farnesio. Más que eso,
el golpe político que mi general hubiese recibido probablemente habría sido transferido directamente a mí también. Tarareé como si le estuviese contando una historia asombrosa. Sin embargo, mientras mis palabras continuaban, el rostro de Paimon se tornaba más rígido. No estoy seguro de quién fue, pero parece que quien sea que le haya entregado esto a la princesa imperial debe aborrecerme muchísimo. Es triste. No recuerdo haber cometido ningún crimen en particular, como para que yo reciba tal resentimiento. Es por eso que, incluso si no lo deseo, una relación antagónica se formarían entre esa persona y yo. ¿No es así, Su Alteza? ¿Qué pasa con esa carita, Paimon? No hay muchas cosas en el mundo que sean tan excitantes como el progreso del autodescubrimiento. Por eso, incluso si ese rostro desnudo tuyo, el cual acabas de descubrir, fuese el de una hipócrita ridículamente tonta, sigues siendo tu naturaleza. Si eres incapaz de amarte a ti misma, entonces, ¿quién podría atesorarte? Estaba bien. Yo, como esperaba, amaba mi propia vida que estaba loca por la autoridad. La razón por la que amábamos la vida no era porque estábamos familiarizados con ella, sino porque estábamos encariñados con el amor. Incluso algún día amará a tu yo hipócrita. Levanté las comisuras de mi boca. No se preocupe. Tampoco es que sea un tonto. Al final, sé por qué la princesa imperial me regresó este tipo de bomba. Probablemente espera que convierta esto en un problema y provoque un conflicto interno dentro de la alianza creciente. La princesa imperial también es una figura bastante extraordinaria. En el día en el que rompí la negociación y regresé a mi campamento, quedé bastante sorprendido al ver el contenido dentro de este reloj de bolsillo. Me conmoví una y otra vez por la terquedad de Paimon, quien insistentemente trataba de deshacerse de mí. No era una broma. Quizá ella había saltado sobre la lógica y era capaz de sentir todo a través de su intuición. El hecho de que el individuo que había movido esta época era yo, Dantalian. Paimon fue la primera en sentirlo entre las figuras autoritarias existentes. Esa era la razón por la que luchaba por deshacerse de mí. Era una precaución remarcable. La elogiaré considerablemente. Sin embargo, cometiste un error. En lugar de tratar de excluirme, debiste haber tratado de arrastrarme. Al final, tal como lo hizo Barbatos, debiste haber creado un compañerismo donde ambas partes se usaban mutuamente. Durante el momento cuando aún parecía una persona fácil de convencer, tu grave error fue el hecho de que mostraste abruptamente tus dientes. La debilidad nunca olvidará la arrogancia del fuerte. Ahora bien, Su Alteza Paimon. El hecho de que fuiste una hipócrita, la cual me vendió, ha sido revelado explícitamente. ¿Qué harás ahora? Personalmente, siento una tremenda curiosidad por saber cuánto puede soportar tu lamentable y descarado rostro. ¿Acaso, no sé, tiene algo más que decirme? Paimon bajó su cabeza. No la levantó de inmediato. Incluso desde aquí pude ver sus labios abrirse, y cerrarse, y volverse a abrir. Poco después, Paimon murmuró en voz baja. Lo siento. Pues esta dama, con una voz vacilante que sonaba como si fluyese de lo más profundo de su corazón. Pues esta dama es una incompetente. Porque es una incompetente sin fin, por eso, esta dama se disculpa. Esas eran unas palabras bastante extrañas para decirlas como disculpas. Paimon ya no trató de rogar o dar más excusas. Ella simplemente se levantó, con su rostro aún mirando hacia abajo, y se fue. El borde de su manto, el cual había sido ensuciado por la lluvia, fue arrastrado detrás de sí como una ola. Citri, la culpable detrás del incidente de hoy, me miró sin emociones en su rostro antes de perseguir rápidamente a Paimon. Y por eso, las únicas cosas que quedaron a mi lado eran, nuevamente, el fardo de heno, la desgastada silla de madera, y los 2 chacos de agua lodosa que no se habían secado. Finalmente fui capaz de suspirar de alivio cuando todos se habían ido. Aunque era una vida que realmente no tenía mucho, me satisfacía así como estaba. ¿Qué hora es ahora? Levanté la vista hacia el atenuado cielo nocturno. Aunque Paimon había insistido que yo había malinterpretado algo, al contrario, eso era algo que quería decirle. No solo Paimon,
Incluso Barbatos parecen haber malentendido firmemente una cosa. De la misma forma en que Paimon parece creer que esta era una guerra que ella debía manejar, Barbatos parece pensar que esta era una guerra que ella había comenzado. Desafortunadamente, ambas estaban equivocadas. De principio a fin, esta guerra era mía. Era necesario hacerlas entender eso. Si planeaban distanciarme de la guerra, entonces que así sea. Traten de alejarme. Sin embargo, mañana lo comprenderán. La realidad de que incluso si no me acerco a la guerra, ésta estará más que complacida por venir a mí. Farnesio. Nuestro tiempo ha llegado. La espada solitaria de un rey, Laura de Farnesio. Humana. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 7. Llanuras de Bruno, centro del ejército de la Alianza Creciente. Autoridad por sangre. Sangre por autoridad. Esta damisela miró la bandera por un largo periodo de tiempo. La bandera de su majestad. El proverbio que estaba adornado con hilo plateado. Las líneas hechas de contrahilo que nos ataban junto a él. No me desagradaban esas palabras que emanaban su olor corporal y su fragancia. No solo entrenamos a los 7.000 soldados de élite durante el invierno gélido. Su majestad nos entregó uniformes a los vasallos y creó un lema. Mientras esta damisela entrenaba a esos soldados totalmente aislados, él los reunía como uno solo. El entrenamiento de esta damisela y la unión de su majestad se intercalaban, y para cuando llegó el inicio de la primavera, ya habíamos formado un ejército distinto y poderoso. Umbaba, la cabeza de la Guardia Real, habló, parece que vamos a ir nuevamente a la batalla sin el maestro. Al final eso no es problema. Esta damisela habló calmadamente. Honestamente hablando, su majestad no sería particularmente útil durante la batalla. Como mucho, es mediocre, y solo puede considerársele sabio cuando amplía las reglas. Ya que se ha ido, se siente como si la cabeza de nuestras fuerzas fue cortada, pero a su vez se siente como si nuestra cola también fue separada, aligerando nuestro cuerpo. Solo estaba diciendo esto porque nuestro maestro no está presente, pero me gustaría decir que pienso de la misma forma. La capitana de la Guardia Real rió. Su risa, si esta damisela tuviese que salir de su curso para expresarlo, contenía cierta cosa que solo podía ser descrita como demente. Estrictamente hablando, incluso dicha expresión era errada. No era como si ella estuviese loca, sino que estaba bien loca. Si esta damisela tuviese que confesarlo honestamente, entonces entre la gente que sirve bajo las órdenes de su majestad, esta damisela era la única vasalla que estaba cuerda. Lady Lápiz era más similar a un animal salvaje increíblemente inteligente que a una persona. Comenzando por Umbaba, la líder de la Guardia Real, cada una de las brujas eran animales plumíferos cuyas cabezas estaban completamente endemoniadas por la lujuria. Su majestad, quien estaba cuidando de este tipo de vasallas a ambos lados, era literalmente una bestia entre las bestias, y el rey entre los animales salvajes. Por impulso, una persona educada como esta damisela fue capturada y llevada a este zoológico extremadamente peligroso. Era algo bastante espeluznante. Es una temporada gélida. Aunque el invierno ya pasó, la estación se mantiene fría. Para que una mujer inteligente como esta damisela sobreviva, el viento de este mundo se ha vuelto frígido un lugar a la vez. La capitana de la Guardia Real sonrió y se volvió hacia esta dirección. ¿Y ahora, queridísima y honorable general interina? ¿Qué deberíamos destrozar primero? Esta damisela miró el campo de batalla. Actualmente, nuestras fuerzas habían obtenido victorias continuas. La Alianza Creciente y los Cruzados estaban enfrentándose entre sí con un total sorprendente de 200.000 soldados, lo cual era extensamente suficiente para llevar a cabo batallas inclinadas. Sin embargo, la realidad era algo distinta. En la Alianza Creciente, las fuerzas estaban separadas en facción de llanuras, facción neutral y facción montañosa. Cada grupo estaba luchando por su cuenta. Los cruzados eran iguales. Cada una de sus naciones operaba a sus ejércitos por separado mientras luchaban contra nosotros. Como resultado, como si la unidad de 7.000 soldados contratados, los cuales esta damisela lideraba,
se hubiesen convertido en una fuerza separada. Pasamos a través de las batallas que se desarrollaban en el campo y atravesamos las fuerzas enemigas por aquí y por allá. Ayer acabamos con los caballeros del Reino de Bretaña. Anteayer masacramos a 3 condes del Imperio de Francia. Antes de ese día fue el escuadrón de la República de Batavia. Fue un campo de guerra atractivo donde había diversión en la elección de tu presa. ¡Ah, qué delicioso! Esta damisela estaba extasiada. Estaba segura de haber nacido en este mundo tan lamentable solo para provocar caos aquí. Los cruzados probablemente ya comenzaban a detestar a esta damisela. Era momento de dejar de jugar y cosechar el odio. Durante los últimos días, los ejércitos humanos habían continuado siendo acabados por esta damisela una y otra vez. Independientemente de si ellos eran grupos diferentes, separados de acuerdo a sus naciones, si lo que estaba pegado a sus cuellos eran sus cabezas y no cascarones vacíos, entonces planificarían una operación articulada. Por eso los ejércitos se unirán y planificarán todo juntos con el fin de herirnos, ¿eh? Esto realmente no es nuestra preferencia para dejar de ser el cazador y pasar a ser la presa. Esta damisela asintió con su cabeza. Lo mismo iba para ella también en el no tener el pasatiempo de ser cazada. Su Alteza le dio una orden a esta damisela. No luchar contra la princesa imperial de Habsburgo. En otras palabras, él no desea que obtengamos la victoria decisiva, ni que finjamos encontrarnos con una derrota determinada. Entonces, caos. Solo eso. Esta damisela declaró. Su Majestad solo desea que el caos se propague por todas las llanuras. Esa es la orden que nos fue dada. Esta damisela se lamentó profundamente. ¿Acaso no era un lord absurdo? No le ordenó a esta damisela, quien no tenía más de 17 años, que ganara la batalla, ni le dijo que perdiera convincentemente. En lugar de eso, le ordenó que solo convirtiese todo el campo de batalla en una mezcla de discordia. ¿Qué se supone que esta damisela haga sobre esa orden tan precisa dada por su Majestad? Aunque esta damisela ya ha contemplado lo que debería hacer, su decisión ya ha sido determinada. Ya que esta damisela es un objeto de sublimidad bastante fiel, ella solo puede seguir órdenes. Capitana, suene los cuernos. Has hecho un buen trabajo obteniendo solo beneficios triviales en los últimos 4 días. A partir de ahora, nuestras formas volverán genuinamente este campo de batalla en un desastre. Ja 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 ja. La líder de la Guardia Real, Umbaba, rió. Eso está bien. Realmente bien. Esa es una de las cosas que nosotras amamos más. Así como los cerdos necesitan bañarse en algo de lodo con el fin de comprender que es un cochinero, los humanos necesitan rodar en piscinas de sangre para que así puedan entender que son unos desgraciados. Estaremos más que agradecidas de volver a la gente y gente junto a usted, general. Todas a la vez, las brujas tomaron un cuerno. Diversos sonidos se elevaron en el cielo como si fuesen humo. Debido a la llovizna repentina al amanecer, las nubes están pesadas y el cielo estaba bajo. El sonido alcanzó fácilmente las nubes oscuras llenas de humedad. El mundo era oscuro y los soldados terminaron sus descansos y levantaron sus cuerpos como sombras. Esta damisela montó su caballo negro y miró a la línea frontal. El viento sopló. Era un viento que contenía la primavera. Como había llovido por intervalos durante los últimos días, la línea delantera estaba empapada y saturada. La esencia del principio de la primavera era densa, haciendo parecer como si el prado pronto fuese a teñirse completamente de un color verde amarillento. Esta damisela sentía como si pudiese haber un aroma a sangre allí fuera que incluso esta pintura natural posiblemente no pudiese colorear o cubrir en su totalidad. Teñir el mundo de verde era la jurisdicción de la temporada, y la supervisión del colorear esta tierra de rojo era la tarea de esta damisela. Abanderados, avancen. Entendido. Abanderados, avancen. Las brujas saltaron en sus escobas y se elevaron ligeramente. Se volvieron cantantes de las bases de las nubes negras y comenzaron a cantar nuestra canción de guerra. En respuesta a eso, los soldados en tierra recitaron al unísono. Mostramos que la batalla, la cual era angustia y lamento al otro lado, no era más que una simple melodía para nosotros. Todas las fuerzas, avancen.
y así, nuestra unidad avanzó. El campo de batalla era sistemático. El ejército de 100.000 y el ejército de 100.000 estaban de pie, formados, y se acercaron el uno al otro. Ya que era obvio que si una sola unidad corriera al frente, sería rodeada inmediatamente, fuesen las fuerzas aliadas o enemigas, todos tenían una batalla del temor. Mientras se liberaba desde el centro, esta damisela ordenó: todas las fuerzas, sigan avanzando. Las brujas rieron y repitieron mi orden: sigan avanzando. En un momento, nuestras tropas sobresalieron del ejército de 100.000, el campamento de la Alianza Creciente, y avanzó al frente. Era evidente que las demás unidades de los lores demonio en la distancia mostraban signos de confusión. Había incluso gente que enviaba mensajeros, cuestionándonos acerca de lo que pensábamos que estábamos haciendo. Luego de decirles a los mensajeros entendido, ajustamos nuestra velocidad y los enviamos de vuelta. Esta damisela ordenó inexpresivamente: avancen a toda velocidad. Avancen a toda velocidad. Ahora bien, aunque su majestad era un carnicero entre los bastardos, ese hombre era el único lord de esta damisela. El hombre que la había encontrado dentro de este enorme continente y recogido. La persona que se había convertido en miembro de su familia. Sería bueno hacerle saber que esta damisela no pasará por alto el crimen de esa gente por haberse atrevido a encerrar en una jaula de cerdos a lord, hombre y familia de esta damisela. No importaba si eran la Alianza Creciente o los Cruzados. Vengan todos juntos hacia esta damisela. ¿No son más que una simple audiencia, o me equivoco? Para su majestad, esta batalla simplemente es una melodía presentada por esta damisela. Lord Demonio de la Inmortalidad, Barbatos. Octavo rango. Calendario imperial, año 1506, mes 4, día 7. Llanuras de Bruno, a la derecha del ejército de la Alianza Creciente. Ah. Esto no es divertido. Realmente no lo es. De principio a fin, esta guerra no ha procedido como quería. Hemos estado enfrentado al ejército imperial de Habsburgo desde hace un par de días, pero esos tipos no se están moviendo como me gustaría. ¿No dijeron que su nombre era la princesa Imperial Elizabeth? Esta persona no viene desesperadamente incluso si la jodemos, sino que viene completamente dispuesta cada vez que retrocedemos. Está experimentada con lo fundamental de las tácticas. Un enemigo sensato era una de las existencias más detestables allá afuera, seguido de un aliado frágil. Predigo que esta será una guerra prolongada. Bueno, solo podemos aguantar saqueando cualquier suministro que nos falte. No es un problema en particular. Como lo sospeché, esto carece de un tipo de boom, una sensación espléndidamente explosiva. Independientemente de eso, no podemos ignorar al ejército imperial y dejarlos estar. Lo hicimos un par de veces antes, pero cada vez que los esperaba desde un lado, terminaban haciendo estragos. Tanto la facción montañosa como la facción neutral habían sido derrotadas por la princesa Elizabeth una vez. Mierda. Este maldito mundo. Soy la única aliada en quien depender aquí. No, si fuésemos a discutir sobre la dependencia, entonces también debería reconocer a la maldita puta humana. Laura de Farnesio. La chica, la cual Dantalian trajo de quién sabe de dónde coño y había llamado su general interina, seguramente parecida a su maestro, ya que su rudeza estaba clara. Ella no estaba yendo a la guerra en serio. Esto era algo que podías decir al mirarla. Esta niña la estaba disfrutando. Ella pudo haber arrastrado al enemigo y aniquilarlos con facilidad, pero solo los atormentaba por 3 horas y los dejaba ir. La razón probablemente era simple. Era porque sería un desperdicio si los engullía al instante. Su intento por lacerarlos un poco a la vez y acosarlos hasta que estén completamente secos emanaba de ella como humo en ascenso. Una única comandante militar bastante respetable. Eso podía afirmarlo. Ella era basura. ¿Una completa basura? ¿Con qué motivos hasta los vasallos de Dantalian estaban colmados de basura? La gente dice que tanto el maestro como el sirviente se parecen, y este caso es exactamente parecido. Tenemos que eliminarlo en algún momento, pero esa puta de Paimon siempre se anda atravesando en todo.
Un suspiro salió por sí solo. Tengo que exterminar a la raza humana, también aniquilar a las fuerzas enemigas, incluso a Paimon. Además, tengo que pisar una cantidad apropiada de conductas en Dantalian. Hay muchas cosas que tengo que hacer, pero el tiempo sigue pasando lentamente. A este ritmo, me temo que las cosas seguirán de la misma forma durante unos 500 años más. Bueno, un viaje de miles de millas comienza con un paso. Eso si excluyes el hecho de que ese solo paso era obstinadamente agotador. Con los ojos increíblemente agotados, miré la línea delantera y contemplé el lugar al que debería ir primero. En eso, un único ejército dentro de la Alianza Creciente comenzó a moverse. Tras usar magia para mejorar mi visión, pude ver una bandera negra con 2 líneas escritas en ella, las cuales fueron hechas usando hilo plateado. Autoridad por sangre. Sangre por autoridad. Sin duda alguna, ese lema jodidamente vulgar pertenecía a un único individuo, Dantalian. En otras palabras, la puta humana había hecho avanzar a sus tropas. Se arrastraron todo el camino hasta el centro del llano y abiertamente comenzaron a establecer cercos de madera allí. ¿Debería llamar a eso una posición defensiva? De cualquier forma, la tierra era considerablemente débil porque había llovido durante días, por lo que si establecían vallas, estas estaban destinadas a colapsar. En el centro del campo, el cual estaba completamente desierto, esa mocosa humana y su unidad comenzaron a establecer su posición. Coño. ¿Qué demonios tratan de lograr esos? Me volví y pregunté. Los lores demonio de la facción de las llanuras estaban allí. Mis subordinados intercambiaron miradas entre sí, pero fueron incapaces de decir algo. Eso era obvio. Dentro de nuestra facción no había alguien lo suficientemente civil como para interpretar ordinariamente ese tipo de acción tan absurda. ¿Qué tipo de puta se supone que es esa puta? Ah. ¿En serio ve el campo de batalla como algún tipo de parque infantil? Si su lord está preso, entonces debería ser dócil. ¿Por qué es que se ha vuelto completamente loca esta vez? Mis subordinados vacilantemente trataron de evitar responder. Sin embargo, hubo alguien entre ellos que tenía su cabeza recta, o al menos, trató de mantenerla así. Habló con una voz llena de sospechas. Aunque temo juzgar las intenciones de una persona de forma tan impulsiva, sin importar cómo lo vea, ¿no están tratando de provocar a las fuerzas enemigas? ¿Provocarlas? Sí. Durante los últimos días, un número considerable de ejércitos humanos han sido acabados por ellos. Tras sostener el daño de una chica, la cual no pasa de los 17 años, les ha de ser difícil soportar el hecho debido a esa densa sensación de orgullo que los humanos poseen. Si los provocan de una forma tan galante como esa, así sea que se trate de arriesgar su dignidad, los humanos no tendrían más elección que acercarse. Esa no es una lógica completamente ridícula. El problema era si la provocación trabajaba apropiadamente. A pesar de su